Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo en el capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia y pedimos que por el poder de tu Espíritu nos enseñes, oh Dios, las cosas que has preparado para nosotros a través de tu palabra hoy. A veces llegamos a situaciones, a veces llegamos a pasajes difíciles de entender en tu palabra, llegamos a pasajes difíciles de leer y difíciles también de recibir. Así es que, Señor, te pedimos que por el poder de tu Espíritu hables a cada uno conforme tú quieres que escuchemos y que podamos así entender tu corazón acerca del tema que vamos a ver. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: muy bien, estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo y hoy vamos a llegar a una porción de la Escritura que si bien se enseña, no se enseña bien, y que a menudo se saca de contexto en algunos de sus pasajes para usarse en cosas que no se deberían de usar. Como siempre les he dicho, un pasaje fuera de contexto da lugar ¿a qué? A los pretextos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el contexto en el que se está presentando lo que se está leyendo. Otra cosa que hace difícil esta porción de la Escritura es que habla acerca de la disciplina en la iglesia, acerca de cómo se debe disciplinar a un hermano o una hermana que está errando, que está pecando, cuáles son los pasos que se deben de tomar. No se habla mucho de disciplina en la iglesia en nuestros días, no se habla mucho de ella en muchas iglesias porque disciplina parece ser que es una mala palabra, ¿verdad? Si se habla de disciplina inmediatamente se equivale a legalismo, ¿verdad? Pero la disciplina es necesaria en la iglesia del Señor. Si no fuera así, no nos hubiera dejado estas porciones de las Escrituras que nos dicen cómo debemos comportarnos o cómo llevar a cabo el acto de disciplina dentro de la iglesia. Entonces es importante que entendamos estas cosas tal y como están escritas y tal y como el Señor lo intencionó. Ahora, yo no tengo la habilidad para que cada uno de nosotros entienda claramente y reciba claramente la enseñanza que el Señor Jesucristo está tratando de darnos a través de este pasaje. Pero hay uno que sí lo puede hacer y es el Espíritu Santo. Y espero que todos y cada uno de ustedes, al prepararse para venir a la iglesia, una de las cosas que hagan es ponerse de rodillas delante de Dios y decir: Señor, yo sé que tú tienes algo que enseñarme a mí hoy, a través de la adoración, a través de la oración, a través del mensaje. Así es que prepara mi corazón, abre mi entendimiento, ilumina mi mente para poder recibir de ti lo que tienes para mí. ¿Qué hace eso? Eso nos capacita para recibir para nosotros en particular lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros. Nos capacita para recibir como iglesia lo que Dios nos está tratando de decir como iglesia. Y nos da la habilidad también para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y a veces es difícil escucharlo y tenemos que pasar un tiempo meditando en ello. Y eso es precisamente lo que les voy a pedir al estudiar este pasaje. Quizás no vayamos a salir de aquí con mariposas en el estómago. Quizás no vayamos a salir de aquí sintiéndonos así como que flotamos. Pero vamos a salir de aquí conociendo más el corazón de Dios en cuanto a esta situación de la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, hemos estado estudiando el capítulo 18 de Mateo y una de las cosas que hemos estado viendo a través de todo el capítulo es que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos que todo aspecto de la vida cristiana debe de ser, o a un aspecto muy importante de la vida que se debe manifestar en la vida cristiana debe ser ¿qué? La humildad. La humildad, sí, tenemos que ser humildes. Sí, la humildad se necesita para entrar al reino de los cielos, se necesita para poder tener una posición en el reino de los cielos. Pero acuérdense que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que hacerse como niño, tiene que humillarse como niño. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que el contexto de este capítulo es el reino de los cielos precisamente. Todo este capítulo habla del reino de los cielos y las instrucciones que son dadas para los ciudadanos del reino de los cielos. No se puede esperar que los que no son ciudadanos del reino de los cielos se sometan a las leyes del reino de los cielos, amén. Es como no se puede esperar que las personas extranjeras a Estados Unidos se sometan a las leyes de Estados Unidos voluntariamente, si no quieren. No tienen por qué, ¿sí?
Entonces, de nuevo, el contexto es el reino de los cielos y tenemos que mantener eso en mente de principio a fin. Y que el tema principal que está enseñando el Señor Jesucristo es la humildad. ¿Sí? La humildad es la que nos da la habilidad para no permitir que las libertades que nosotros gozamos, que nosotros tenemos, vayan a ser piedra de tropiezo para los demás. Pero también la humildad nos da la habilidad para reconocer que las convicciones que nosotros tenemos no necesariamente tienen que ser las convicciones de los demás. Se necesita tanta humildad para no juzgar, como se necesita humildad también, ¿sí? Para poder expresar nuestra libertad sin hacer tropezar a los demás. Sí, la humildad la necesitamos para no menospreciar a nadie, porque el Señor está dispuesto, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? A dejar las 99 por ir a buscar a la que se ha perdido. Entonces no debemos menospreciar a nadie. Y para no hacer eso debemos ser personas humildes, porque podemos aparentar que nos preocupa la que se perdió, pero no somos lo suficiente humildes como para ser nosotros los que vamos a buscarla. ¿Sí? Entonces se necesita la humildad. ¿Sí? En el versículo 14, noten ahí de Mateo 18, dice: del mismo modo, así como aquel que va a buscar la que se había perdido y deja las 99, así del mismo modo el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y hablando de los pequeños, obviamente está hablando de los niños, pero también está hablando de aquellos que ya hemos hablado, que han decidido seguir al Señor Jesucristo y hacerse como esos pequeños. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie tropiece, Él no quiere que nadie sufra las consecuencias del pecado. Entonces por eso enseña lo que enseña. Luego en el versículo 15 comienza con las palabras por lo tanto. Noten ahí el versículo 15, comienza con las palabras por lo tanto. Y cuando leemos en algún pasaje las palabras por lo tanto, esto nos está diciendo que a raíz de lo que ya se ha dicho hasta aquí, lo que se nos está diciendo ahora, especialmente como ciudadanos del reino, debemos lidiar con ello de acuerdo a lo que ya se nos enseñó. Entonces, cuando vamos a lidiar con algún hermano, con ciudadano del reino, porque está pecando, porque está haciendo piedra de tropiezo, porque está haciendo ofensa, lo debemos hacer con humildad, con humildad. ¿Sí? Reconociendo que nosotros mismos podemos en un momento dado caer en la misma situación, caer en la misma tentación. Entonces debemos de cuidarnos de no juzgar y de no ser el juez de todos, porque nosotros podemos caer también en la misma situación y por eso debemos hacerlo con humildad. ¿Sí? Entonces, a raíz de todo lo que ya hemos aprendido, la forma en la que debemos de lidiar con el hermano que peca contra nosotros es, una vez más, humildad. Debemos de ser humildes en la forma de acercarnos a ese hermano cuando estemos queriendo corregir, cuando estemos queriendo redarguir, cuando estemos queriendo reprender. Tiene que ser con humildad. ¿Y por qué con humildad? Porque la razón es por la que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 6 y el versículo 1, lo van a poner en la pantalla, ¿verdad? Gálatas capítulo 6 y el versículo 1, Pablo dice esto: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿quiénes son las personas espirituales aquí hoy? Nadie levantó la mano. Estaba esperando que alguien... Nosotros, ¿verdad? Primero tengo que ver qué va a decir después, ¿verdad? Si no levanto la mano. Entonces, ustedes los que son espirituales, y no me digan, pero los que entre ustedes se crean espirituales, entre los que ustedes se sientan espirituales y puedan decir yo soy esa persona espiritual, dice, si es esa persona espiritual, restáurenlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, que también puede traducirse humildad. Y luego dice esto: piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Si nos pusiéramos a pensar antes de juzgar a la gente, si nos pusiéramos a pensar antes de reprender a alguien, si nos pudiéramos a pensar que nosotros pudiéramos caer en esa misma tentación, creo que seríamos un poco menos duros con ellos, ¿no es cierto? Creo que si nos ponemos sus zapatos, si caminamos en sus zapatos y buscamos empatizar con ellos, vamos a ser un poco menos duro en la manera
de llamarlo a cuentas. Entonces, a llamar a cuentas al ofensor debe ser con un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, porque nosotros también podemos ser tentados a hacer lo que ellos hicieron. ¿O quieren saber algo interesante? Algo más serio. Sí, Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 10 que no hay tentación que no sea humana. No hay tentación que no sea humana. Quiere decir que toda la tentación, ¿sí?, puede caer sobre nosotros en cualquier momento. Todo tipo de tentación. No, yo nunca haría eso. Sí lo harías. Estando en el lugar correcto, con la persona correcta, en la hora correcta, con la situación exactamente donde estás. ¿Sabes qué? Sí lo harías. No digas no. Mi mamá tiene un dicho, Carlos Manuel me decía, nunca digas de esa agua. Se lo saben. Se saben más los dichos de mi mamá que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nunca digas de esa agua no beberé, porque un día vas a andar muriéndote de sed y esa es la única agua que vas a tener delante de ti. ¿Y sabes qué? Lo más probable es que la bebas. Entonces yo nunca haría eso, yo nunca caería de esa manera. Sí, pero también vale la pena señalar que la persona que está recibiendo la reprensión o corrección también debe exhibir cierto grado de humildad, ¿no es cierto? Porque cuando alguien nos quiere corregir, especialmente si nosotros creemos que estamos en lo correcto, ¿cómo nos ponemos? ¿Sí? Como los gallos de pelea, ¿verdad? Cuando les jalan la cresta, ¿verdad? Inmediatamente se abre y... ¿verdad? Bravos nos ponemos cuando alguien nos quiere corregir. Aunque sepamos que lo que estamos haciendo no está bien, el orgullo nos lleva a de alguna manera querer hacer menos lo que estamos haciendo, porque ¿cómo me va a decir este camarada lo que voy a hacer? ¿Verdad? Recuerdo, y como siempre les digo, recuerdo mis experiencias, porque no porque sea un buen ejemplo, sino porque soy un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Me acuerdo una vez en la iglesia, andaba todo apurado como siempre ando. Sí, y hay personas aquí que me pueden decir si fue verdad o no. Andaba desesperado y no me acuerdo qué hice, pero dije algo o me expresé de alguna forma que no debía expresarme. Y uno de los hermanos fue y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a pedirle disculpas a todo el mundo, ¿ok? Porque lo que acabas de hacer no está bien, especialmente como el pastor. Y la primera reacción es, ¿tú? Esa fue la primera, pero no la expresé. Y luego me puse a pensar, me entristecí tanto porque lo que me estaba diciendo era verdad. Entonces salí de la oficina y fui a donde estaba el resto del grupo y ¿saben qué? Fulano de tal me acaba de decir que la regué bien feo haciendo lo que hice, diciendo lo que hice, es que por favor, perdónenme. Se tiene que tener un cierto grado de humildad para corregir, para reprender, pero también se tiene que tener un cierto grado de humildad para recibir la corrección. Para cuando menos pensar, ok, este hermano me está diciendo que hice esto, yo no estoy seguro si lo vio como debió verlo, si lo escuchó como debió escucharlo, pero si me está diciendo es porque lo vio, entonces voy a ser humilde y voy a contemplarlo, y si la regué voy a pedir perdón. Sí, entonces se tiene que ser humilde tanto el uno como el otro. Entonces, hablando de ser humilde, hablando de todo lo que el Señor Jesucristo ya habló anteriormente en los versículos que ya estudiamos, en el versículo 15 comienza, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si alguien peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, si te hace algún daño, si se comporta de una forma en la que esté siendo piedra de tropiezo para ti y para otros, ¿sí? Si se está portando de una manera que no es un buen testimonio de la iglesia para el mundo, entonces tú ve con él, y cuando estén él y tú solos, ¿sí?, habla con él acerca de la situación. Repréndelo. Y luego dice, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. ¿Sí? Noten, mis hermanos, no somos llamados a aceptar el pecado de los demás. Somos llamados a confrontar y reprender el pecado. ¿Sí? Reprender quiere decir corregir, amonestar a alguien, desaprobar de lo que esa persona ha dicho o hecho. Sí. El hermano que está haciendo estas cosas,
Sí, tiene que ser reprendido, tiene que ser confrontado, pero no con el propósito de exponer o avergonzar a la persona delante de la congregación, sino con el propósito de convencerlo de su pecado y restaurarlo. Ese es el propósito de reprender a alguien. Ese es el propósito de llamarle a alguien la atención por algo que está haciendo que no está bien dentro de la casa de Dios, que no está bien, que está haciendo piedra de tropiezo para otros. Se le habla él y yo, porque yo fui el que lo vi, porque yo fui el que lo sentí, y le digo con mansedumbre: mira, hermano, sabes que eso que me dijiste, eso que me hiciste, no sé si te diste cuenta, pero me dolió mucho, me hizo daño, y si otro te hubiera escuchado, te hubiera visto, no lo hubiera visto bien y lo hubieras podido hacer tropezar. Entonces ven y vamos y hablamos con él. Si el camarada dice: y sabes que si es cierto, la regué, ganaste al hermano. Ganaste al hermano de nuevo. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, todos los que estamos entre nosotros, que nos creemos espirituales, busquemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Ahora, podemos quedarnos callados, ¿verdad? El hermano me hizo algo, el hermano me dijo algo, vi a la hermana o al hermano haciendo algo de lo que yo sé, no es mi opinión, la palabra de Dios habla claramente en contra de ello, lo puedo ver hacerlo y todo eso. Pero a menudo lo que pasa es que cuando lo vemos, a menudo no buscamos ir con ellos a tratar de corregir o amonestar. Eso no es lo que se hace, desafortunadamente. A menudo lo que se hace es se va con el otro hermano. Hermano, ¿te diste cuenta? Hermana, ¿ya la viste? Hermano, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ya desde ese momento haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios nosotros mismos, ¿no es cierto? Nos quedamos callados hasta que podamos ir a hablar con la persona. Y si no tenemos el valor o la convicción para ir a hablar con las personas, nos quedamos callados y no decimos nada a nadie. A nadie. ¿Sí? Porque de lo que se trata es de ganar otra vez al hermano. ¿Sí? Y otra cosa que puede pasar si no decimos nada, si no los confrontamos, si no los reprendemos, otra cosa que puede pasar es que nos guardamos todas estas cosas dentro de nosotros, nos guardamos la ofensa, nos guardamos la mala palabra, nos guardamos la queja, nos guardamos lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Eso crea en nosotros una raíz de amargura, y eso nos lleva a comenzar a chismear a otros sobre el problema. Y luego los otros reciben un solo lado de la historia, de mi lado de la historia, ¿verdad? Y esto es lo contrario a lo que el Señor nos llama a hacer, porque entonces, ¿qué sucede? La persona que recibe solamente un lado de la historia inmediatamente se pone en contra de la otra persona sin haber escuchado su lado también, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de la razón por la que el Señor está hablando aquí de estas cosas y está diciendo que esto es lo que se debe hacer en su iglesia, ¿sí? Esto es lo que se debe hacer en su iglesia. El propósito de la confrontación o la reprensión no es la condenación, sino la reconciliación. Noten, si te hace caso, has ganado un hermano. Esa debe ser la motivación que nos lleva a reprender al hermano o hermana cuando pecan contra nosotros. Ganarlo de nuevo, reconciliarnos con él o ella. No hay otra razón. No hay otra razón. Reconciliarnos nosotros con él o ella y buscar que el hermano o la hermana, si se ha apartado de la iglesia, se reintegre a la iglesia y vuelva a ser parte de la familia sin que nadie más lo sepa, sin que nadie más se dé cuenta. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Se acaba con el problema. Se acaba con el problema. Porque es nada más entre tú y yo. Lo hablamos, oramos, lo entendimos, lo arreglamos y ya no hay razón para que nadie más sepa, ¿no es cierto? Se queda entre tú y yo. Ya llegamos a un acuerdo sobre esto, lo echamos a lo más profundo del mar y nunca más lo volvemos a sacar. Oh, que eso fuera lo que sucediera, ¿verdad? Pero de nuevo, esta es la razón por la que este pasaje está aquí. Entonces, si hacemos las cosas como el Señor dice, vamos a acabar con el problema.
y vamos a poder seguir adelante con nuestra caminar con el Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11 y el versículo 30, Proverbios capítulo 11 y el versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No se trata nada más de ganar almas perdidas, se trata también de ganar almas que andan errando, personas que ya son salvas, pero que por alguna razón u otra han caído en el error, se han apartado de los caminos de Dios, han empezado a tener comportamientos que no se deben de tener, y tenemos que llamarlos a cuenta, pero ellos y nosotros solos. Sí, Pedro dice en primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 8, sí, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre, ¿qué? Infinidad de pecados. El amor no solapa el pecado, sí, es muy diferente solapar a cubrir. Sí, el amor no solapa el pecado, pero el amor no anda divulgando el pecado de los demás delante de todo mundo para que todos los demás sepan la clase de mal cristiano que es tal o cual persona. No, eso no es Cristo, eso no es el amor de Cristo, eso no es el corazón de Cristo. ¿Sí? Si no, ese no es el amor de Cristo, entonces esa debe ser nuestra motivación. Ahora, si hacemos las cosas como el Señor manda, el asunto no se va a divulgar, y esto quizás va a ocasionar que los hermanos ni siquiera cuenta se den, y las relaciones personales de unos con otros van a seguir igual. Y yo no voy a guardar en mi corazón ese sentimiento de sí, pero si supieran, sí, pero es que no lo han visto, sí, pero es que no lo han escuchado, sí, pero eso no hay lugar para, no hay cabida para ello en la casa de Dios, amén. Pero desafortunadamente, aun cuando hagamos lo que la palabra nos dice que debemos hacer, eso no quiere decir que el hermano o la hermana vaya a reconocer con humildad que ha pecado contra nosotros, ¿no es cierto? Podemos ir con ellos a platicar y nos pueden decir: estás loco, lo que pasa es que no viste correctamente, viste de ladito, si hubieras visto de frente hubiera sido otra cosa. Es que no estabas escuchando, escuchaste nada más lo que te convino, pero no escuchaste toda la plática. Sí, cosas como esas. Entonces se puede empezar a defender. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo debemos reaccionar? De nuevo, podemos dejar las cosas así, seguir orando por ellos sin involucrar a nadie más en el asunto, porque cuando se trata de orar por alguien que está pecando, nos volvemos también muy espirituales y queremos que todo el mundo disfrute de las bendiciones espirituales al ponerse a orar por la persona ofensora, ¿verdad? Hermanos, tenemos que orar por el hermano fulano de tal, porque no se imaginan lo que lo miré haciendo, sin antes yo ir a hablar con él, ¿verdad? Tenemos que orar por la hermana fulana de tal, porque, ay Dios, si supieran con quién se anda juntando, todos los espirituales vénganse, vamos a orar por ella. Y así como muy bajita la mano, le estamos echando tierra, ¿verdad? Le estamos echando tierra. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Podemos hacer lo que el Señor Jesús nos dice que debemos hacer, versículo 16. Pero si no te hace caso, hablando de la persona que vamos a reprender, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto cuando nos dice, si este hermano o hermana no nos hace caso, entonces trae a 2 o 3 personas más que te acompañen para que todo quede bien establecido y ellos también oigan? Bueno, esto de los 2 testigos, 2 o 3 testigos, lo vemos en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 19 y el versículo 15, Deuteronomio 19, versículo 15, esto es lo que dice el Señor. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. En otras palabras, si yo voy a acusar a alguien de algo, ¿sí?, se puede investigar, pero no se va a mantener la acusación contra la persona que estoy acusando si no hay más testigos que lo corroboren. Si sin testigos la situación se convierte en la palabra de una persona contra la palabra de la otra, y es difícil determinar quién está diciendo
la verdad. Y aunque se puede llegar a una conclusión, es más fácil si se tienen testigos. En una corte de ley, una de las cosas que se busca tener siempre cuando haya la acusación de algo es que testigos, se buscan testigos, porque si no se convierte en mi palabra contra la persona que estoy acusando o contra la persona que me está acusando a mí. ¿Y quién sabe quién está diciendo la verdad? Yo sé que yo no soy mentiroso, pero de ella, ¿quién sabe? Ella sabe que no es mentirosa, pero yo, ¿verdad? Entonces por eso la palabra de Dios nos dice que debe haber 2 o 3 testigos. Pero si estos testigos no habían estado presentes cuando el pecado, la ofensa fue cometida, entonces ¿por qué son necesarios? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué quiere decir? Que voy a ir con 2 hermanos o 2 hermanas que yo sé que van a estar de mi lado y les voy a decir, vénganse, quiero que sean mis testigos, porque este hermano o esta hermana hizo esto, dijo aquello, lo que sea, y quiero que ustedes estén ahí para que testifiquen. Pero si no estaban ahí, ¿de qué van a servir estos 2 testigos? Bueno, pues es sencillo en realidad. Los 2 testigos tenían que estar ahí para testificar que el hermano ofendido está actuando de buena fe, con humildad, y que está buscando hallar una reconciliación con el hermano ofensor. Sí, los testigos van a estar ahí para escuchar la forma en la que el hermano ofendido le llama a cuentas al hermano o a la hermana ofensora. Sí, para que den testimonio de que no fue con la vara, ¿verdad?, en la mano, con la espada desenvainada, tasajeando gente y haciéndola sangrar con sus acusaciones, sino que va con un espíritu de mansedumbre. Hermano, por favor, traje estos testigos para que vieran que mi corazón es reconciliarme contigo, que tú reconozcas tu error y que hagas lo que debes hacer. Entonces estaban ahí para testificar que el hermano ofendido estuviera actuando de buena fe, con mansedumbre, con humildad. También estaban ahí para testificar si el ofensor reconocía su responsabilidad en el asunto, y así no podía negarlo después. Y así también, si el partido ofendido empezaba a desparramar información por todos lados, estos testigos le iban a decir, ¿qué te pasa? Si el hermano reconoció su error, el hermano te pidió perdón y tú lo perdonaste, ¿qué caso tiene que ahora andes hablando por todos lados de lo que pasó? Si querías que él reconociera su error y que te pidiera perdón, entonces ya lo reconoció, ya te pidió perdón, ya déjalo por la paz. Entonces ahora estos testigos iban a llamar a cuentas a aquel que, ¿sí?, en lugar de ya dejar que el asunto muriera, siguiera adelante. O también estos testigos podían escuchar a los 2 lados, si ellos estaban de acuerdo, si los 2 lados estaban de acuerdo en hacerlo, y dejar que los testigos decidieran por ellos mismos qué era lo que se tenía que hacer. Porque eso se acostumbraba entonces, y en la iglesia es llamada a hacer precisamente eso. Las personas que tienen pleito llaman a personas de la iglesia, 2 o 3 personas de la iglesia, para que ellas oigan el caso, para que oigan los 2 lados, y luego ahí en ese pequeño grupo se determine qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente en nuestra era de tanta litigación por todas cosas es muy difícil que eso se lleve a cabo, pero esa fue la fórmula que el Señor dejó para su iglesia, y de hecho esa fue la fórmula que los apóstoles, especialmente Pablo, trató de implementar dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces esos 2 testigos podían ser juez y jurado, ¿sí?, y llegar a una determinación después de oír el caso, después de oír los 2 lados, decidir qué es lo que se va a hacer que fuera parejo para los 2 lados. Y como les digo, Pablo trató de implementar esto dentro de la iglesia. En 1 Corintios, Pablo habla de los hermanos que tienen quejas el uno contra el otro y que deciden demandarse en los tribunales seculares. Lean conmigo lo que dice 1 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 1. 1 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Noten lo que Pablo dice. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Escuchan lo que está diciendo? ¿Por qué están presentando su caso ante las cortes seculares y no delante de los santos, delante de cristianos? Versículo 2. ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Ese es
para otro estudio. Y si son ustedes quien han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? Versículo 3, ¿no saben ustedes que nosotros juzgaremos ángeles? Otro estudio más. Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces, si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Gente de poca estima quiere decir incrédulos, no cristianos. Versículo 5, les digo esto para avergonzarlos. Chihuahua, ¿en la iglesia se puede avergonzar a la gente con la predicación? No sé, yo nunca lo he hecho. Yo siempre busco no ofender a nadie. Pero a veces no se puede evitar. Entonces, sucede, ¿verdad? Entonces, versículo 5 de nuevo, les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Sin duda ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Noten lo que está diciendo Pablo aquí. En lugar de andarse peleando entre los incrédulos, ¿no sería mejor que el ofendido simplemente diga, ok, lo voy a dejar pasar? ¿Sí? Lo voy a dejar pasar. No tiene caso, porque voy a poner en tela de juicio el cristianismo de esta persona, mi cristianismo. De nuevo, acuérdense, el amor no solapa el pecado, cubre el pecado. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que aplicar aquí. Entonces estos hermanos podrían escuchar las dos partes involucradas y determinar lo que se debía hacer. ¿Sí? Pero también podrían estar ahí para testificar acerca de cualquier acuerdo al que se hubiera llegado de las dos partes, la ofensora y la ofendida. ¿Sí? Y pudiera ser que aún haciendo esto, que les he delineado aquí, estas dos cosas de las que hemos hablado, pudiera ser que aún haciendo esto el ofensor no reconozca su pecado y el ofendido no esté dispuesto a dejarlo por la paz en las manos de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Apurarnos porque no nos queda mucho tiempo. Ya fuimos con el ofensor, él o ella y yo solos, y les dijimos. No quiso. Ya llevé testigos que pudieran dar fe de que mi corazón estaba en el lugar correcto y de que yo quería reconciliarme, de que yo quiero perdonar, de que yo quiero que el hermano simplemente reconozca su ofensa y que las cosas queden bien. No quiso hacer caso. ¿Qué hacemos entonces? El versículo 17 dice, si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Okay. ¿Se vean cuántas veces tenemos que tratar de reconciliar al hermano, a la hermana, antes de ir a poner a toda la iglesia al tanto de lo que está pasando? Ahora, no se pone a la iglesia al tanto de lo que está pasando para tomar una votación. Ok, ¿quiénes están con el hermano Jiménez? Ok, ¿quiénes votan por el hermano Gómez? No. La dirección de la iglesia, los ancianos de la iglesia van y presentan a la iglesia el caso después de recibir la palabra de los testigos, después de recibir las palabras del hermano ofendido y el hermano ofensor. Y la directiva de la iglesia decide aplicar la disciplina que se va a aplicar y se llama a la iglesia para que toda la iglesia no necesariamente esté de acuerdo, pero para que toda la iglesia sepa lo que está pasando y ore por la situación, ore por los hermanos y sepan a la determinación a la que se llegó. Saben, en el tiempo que yo tengo de ser cristiano y pastor, solo he visto y participado en algo como esto 2 veces. Una vez un hermano fue sorprendido en adulterio y no quiso escuchar a la esposa. La esposa dijo al pastor y al copastor, y ellos fueron a confrontarle, decir, hermano, mira, esto está mal, no está bien. Vuelve con tu esposa. El Señor te va a perdonar. Ella está dispuesta a perdonarte. Deja esta relación, no está bien. Los mandó a freír espárragos. Pasó otras 2 semanas y los pastores volvieron a intentarlo. No quiso nada.
Los pastores convocaron a toda la iglesia y le dijeron a toda la iglesia: se ha descubierto y comprobado que el hermano fulano de tal está teniendo una relación adúltera con otra mujer. Ya se ha confrontado por la hermana, la esposa, ya ha sido confrontada con testigos. Ya fuimos nosotros para hablar con él y se rehúsa a dejar esta relación. Por lo tanto, el hermano queda excomulgado de esta iglesia. Les pedimos, oren por él, pero traten de evitar cualquier contacto con él, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Saben que la verdad es que una cosa como esta no es nada agradable. Créanme, no es agradable. Yo andaba en Campeche, me acuerdo en un viaje de negocios, cuando me hablaron para decirme, porque era parte del cuerpo pastoral, me solté llorando. Porque sabía que si el hermano no se arrepentía, iba a causar gran dolor a su esposa, a sus hijos, y terminó haciendo lo que iba a hacer. Pero eso es lo que se tiene que hacer, aunque a veces, no es agradable, a veces es necesario. Y por eso el Señor lo deja tan claramente definido en las Escrituras. ¿Sí? Por eso lo deja tan claramente definido en las Escrituras. Una vez que el asunto es referido a toda la iglesia debe hacer todo lo posible todavía por convencer al creyente que ha pecado, de que se reconcilie, de que vuelva, de que corrija el mal que está haciendo. Pero si no responde, esa persona debe ser disciplinada, terminando toda comunión o compañerismo con él o ella. Y tiene que hacerse público. Pero se dan cuenta cuánto tiempo tiene que pasar desde que el hermano cometió la ofensa hasta que finalmente se lleva esto a cabo. Es un tiempo en el que se tiene que estar orando, en el que se tiene que estar pidiéndole al hermano, a la hermana: recapacita, mira, no está bien lo que estás haciendo, por favor piensa, etcétera, etcétera. No se trata de, no quiso, pues entonces testigos, no quiso, pues entonces iglesia. No. Si el Señor fuera así con nosotros, ¿qué nos pasaría a cada uno de nosotros cuando tropezamos y caemos como lo hacemos? Si inmediatamente en cuanto pecamos tenemos un mal pensamiento o algo, mandara un rayo a partirnos, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí ahorita? No vayan a estar pensando, ojalá y se apure porque ya no soporto esto, porque no es cierto. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 20. Dice: a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndanlos delante de todos para que los demás también teman. Pero noten que dice: a los que persisten, a los que se les ha hablado una y otra vez, y se les ha dado oportunidad de que enderecen sus caminos, de que dejen su pecado y no lo hacen. Entonces repréndanlos delante de todos para que los demás también no teman. Les digo algo, probablemente el que sea reprendido ni siquiera va a estar ahí, porque ya se va a haber ido y ya no quiere tener nada que ver con nosotros, ni con la iglesia, ni con nada, porque él o ella quería vivir su vida como él o ella quería y no quería que nadie le dijera nada, y eso se llama falta de humildad. Luego noten que les dice que lo tengan por gentil. ¿Por qué por gentil? Porque los gentiles no eran creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la forma de actuar de esta persona que está siendo reprendida, pero que no está recibiendo la reprensión, está manifestando que es igual al gentil que no cree. Así el cristiano que es reprendido conforme a lo que la palabra de Dios dice, pero no está dispuesto a tomar su responsabilidad y cambiar su comportamiento, ese cristiano se está comportando como creyente o como incrédulo. Se tiene que tratar como tal, entonces. Se tiene que tratar como tal. Sí, profesa ser creyente, pero la falta de humildad al recibir la reprensión está mostrando que no lo es. Sí, entonces no solo se le tiene que tener por gentil, sino también como cobrador de impuestos. ¿Ok? Ahora nosotros amamos a nuestros cobradores de impuestos, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad?
Anhelamos el 15 de abril para mandar nuestro cheque al IRS, ¿verdad? Yo ya quiero que llegue, ya quiero regalarles mi dinero. Yo sé que ellos tienen muchas cosas buenas que hacer con él. No, pero en aquel tiempo odiaban a los cobradores de impuestos. Entonces, escuchen las palabras que están saliendo de la boca de nuestro Señor Jesucristo al referirse a esta persona. Ténganlo como un cobrador de impuestos. Sí, como cuando llegaban a la mesa de los impuestos, sin duda los judíos le volteaban la cara o le rechinaban los dientes o le hacían algún gesto ofensivo con la mano o algo, ¿verdad? Ténganlo por eso. Este es el Señor Jesucristo, por favor. ¿Qué quiero enfatizar con esto? El celo que el Señor tiene porque su iglesia sea una iglesia santa, pura, sin mancha, y el celo que tiene porque nosotros hagamos las cosas de acuerdo a su palabra. Entonces esta persona profesa ser creyente, pero la falta de humildad al recibir la reprensión está mostrando que no lo es. No lo es. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses, 3:6. Dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo mundano. ¿Qué dice? De todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Especialmente si ya se ha dirigido uno a ellos y se les ha dicho y se les ha hablado y siguen en su macho de que pueden seguir siendo cristianos y parte de la iglesia a pesar de su comportamiento. No se porten con ellos. No se junten con ellos, apártense de ellos. Difícil, sí. Nos van a juzgar, sí. Nos van a decir que somos legalistas, que no amamos, que nos falta amor, que nos falta... Wow, espérate. Ya tenemos tiempo advirtiendo, diciendo, reprendiendo, y no ha habido ningún resultado. Sí, ¿por qué crees que lo hicimos? Porque lo amamos, porque la amamos, porque queremos lo mejor para ellos, o ella, o él. En 1 Corintios capítulo 5, los versículos 1 al 5, Pablo les escribe a los corintios de nuevo y dice: se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre, o sea, su padre se había casado, se había vuelto a casar, divorciado y vuelto a casar, ahora se divorció de la segunda o tercera o cuarta esposa, no sé, nos dice cuál es, pero ahora el hijo se casa con la madrastra. Y Pablo dice: ni entre los gentiles, ni entre los paganos se toleran este tipo de inmoralidades. Versículo 2 dice: ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Oh, no, Pablo, es que nosotros somos una iglesia llena de gracia. Nosotros predicamos la gracia. Nada más la gracia, el amor, la misericordia. Eso es lo que debemos predicar. Está un hombre que tiene como mujer a la que fue esposa de su padre. Y no lo reprenden. Lo reciben como si nada estuviera pasando. Versículo 3 dice: yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor de Jesús. Y ese es otro estudio más todavía. Entréguenlo. ¿Qué dice entreguen a Satanás? Échenlo de la iglesia. Que se vaya al mundo. Que busque su manera que busque vivir la manera que quiere de vivir y a ver cómo le va. Quizás, y este hombre lo hizo, quizás al experimentar todos los problemas que va a tener, quizás al experimentar todos los tropiezos y golpes que la vida le va a dar, quizás eso lo haga volver. Y este hombre volvió, y cuando este hombre volvió, Pablo dijo: recíbanlo como hermano. Sí. De nuevo en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 9 al 13 dice: por carta yo les he dicho que no se junten con esos libertinos. No se junten con esos libertinos. ¿Cuáles libertinos, Pablo? Versículo 10.
Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse del mundo. En otras palabras, todos los que son del mundo, que se están comportando así, se comportan así porque son ¿qué? Del mundo. No podemos esperar que las personas que son del mundo se comporten como cristianos. Se van a portar como gente del mundo. Lo que pasa es que el cristiano no se debe portar como el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. ¿Sí? Versículo 11 dice: más bien les escribí que no se junten con los que, ¿qué? Se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. Ahora, primero tenemos que buscar hacer lo que el Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 18 de Mateo, de ir tras ellos, de tratar de convencerlos, de llevar testigos, etcétera, etcétera. Pero si no obedecen, si no hacen caso, entonces esto es lo que se tiene que hacer. Versículo 12 dice: ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? Si ustedes no juzgan a los de adentro, a los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Oh my goodness. Noten la seriedad de Pablo aquí, que es la misma seriedad que tenía el Señor Jesucristo también. Pero siempre buscando que reprender, reconciliar, alcanzar, volver a traer. Este es un extremo ya. Este es un extremo. En Tito 3, 10 y 11 dice: al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca, y su propio juicio lo condena. Entonces, si siguen causando estas divisiones, amonéstalos, ¿sí? Después de una y otra. Nosotros inmediatamente pensamos, una más otra, dos. Pero no se trata de dos. Se trata de tratar de hacer todo lo posible por volver a ganarnos al hermano. No simplemente echarlo para afuera y si un día vuelve arrepentido, arrepentida y buscando el perdón de Dios y de las personas que ofendió, los recibimos con los brazos abiertos, no importa cómo venga, así como el Padre recibió a su Hijo pródigo. Amén. Porque así es como Dios quiere que lo recibamos. Y luego, noten aquí rápidamente el versículo 18. Después de haber dicho todo eso, después de haber dicho perdónalo, llama testigos, si no hace caso a los testigos, llama a la iglesia, si no hace caso a la iglesia, échenlo para afuera. Y luego les dice ahora, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, les dice: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Noten que ya no es Pedro nada más, como la iglesia tradicional dice. Ahora es todos los discípulos y por extensión también la iglesia. Eso es lo que notamos primeramente de este versículo, ¿sí? Que la autoridad que el Señor le había otorgado supuestamente a Pedro, ahora se la otorga a los demás discípulos y por extensión a nosotros. En segundo lugar, cuando dice todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, nos habla de la autoridad que por el Espíritu Santo recibirían los apóstoles para establecer las normas de comportamiento y proceder en la iglesia, en cuanto a doctrina, en cuanto a disciplina, de nuevo, guiados por el Espíritu Santo. No está diciendo que aquí nuestros chicharrones truenan y lo que nosotros decidamos que se va a hacer es lo que Dios va a hacer en el cielo, porque nosotros somos los más santos de todos los santos. No está diciendo eso, ¿sí? De hecho, la palabra que se traduce a atar aquí en este pasaje y en otros es la palabra griega deo, ¿sí? Y el tiempo, porque es un verbo, y el tiempo en el que está escrito este verbo implica que lo que se ate o desate en la tierra ya se va a ver atado o desatado en el cielo, ¿sí? Y eso es lo que se logra cuando todo se hace bajo la dirección del Espíritu. Eso es lo que se hace cuando se hacen las cosas bajo la dirección del Espíritu. En el Espíritu llegamos a un acuerdo, llegamos a una conclusión, ¿sí?
que es la conclusión que en el cielo ya se determinó, ya se tomó. Pero porque estamos buscando al Espíritu Santo y su dirección, estamos entonces en línea con lo que en el cielo ya se hizo. Versículo 19 dice: una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, déjenme decirles algo. Estos pasajes son tomados fuera de contexto como no se imaginan. Porque recuerden, contexto. Estamos hablando en el contexto de la disciplina de la iglesia. Se está refiriendo específicamente a la disciplina en la iglesia. Donde dos o tres de ustedes estén para decidir lo que se tiene que hacer en tal o cual situación para aplicar disciplina, ahí estoy yo con ustedes para confirmar o no lo que están haciendo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, eso no quiere decir que Dios no esté donde dos o tres de sus hijos están. La palabra de Dios nos dice que Él está en todo lugar, y la palabra de Dios nos dice que Él habita las alabanzas de su pueblo, etcétera. Todo eso, no nos vayamos luego a decir, pastor, pero es que no, yo entiendo. Pero en contexto estos versículos están refiriéndose específicamente a la disciplina en la iglesia. Y es una promesa de que aquellos que confronten a los hermanos de la forma en la que las Escrituras nos dicen que lo hagamos, ¿sí? Y busquen restaurarlo y lo intenten de las diferentes formas para hacerlo, y él o ella no acepte, ¿sí? Entonces la iglesia va a recibir el poder, la autoridad y la sabiduría para excomulgar al hermano o a la hermana, porque el Señor va a estar ahí en medio de los que están tomando la decisión, porque están buscando su rostro y la dirección de su espíritu. Ahora, por favor, no deje de reunirse con otros dos o tres hermanos y no deje de creer que ahí está el Señor. Claro que está. Pero en este pasaje la referencia se refiere a la disciplina en la iglesia. Y luego Pedro, el buen Pedro, ha estado escuchando la enseñanza del Señor, de que si alguien peca contra nosotros debemos hacer todo lo posible por alcanzarlo y restaurarlo. Y en la mente de Pedro empieza a surgir la pregunta: ¿y cuántas veces tendré que hacer esto? ¿Cuántas veces tengo que ir con él, confrontarlo y tratar de restaurarlo? ¿Cuántas veces tengo que soportarlo antes de mandarlo a volar? Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Y luego le quiere ayudar al Señor. ¿Hasta 7? Con 7 serían suficientes. Digo, 7 veces de humillarme delante de Él, 7 veces de buscar reconciliarme con Él, 7 veces de tratar de ganarlo de nuevo para que se vuelva a integrar a la iglesia, para que se vuelva a integrar. 7, ¿es suficiente con 7 veces? Ahora, 7 veces es el número de perfección en la Biblia. No sé si no sé si Pedro lo sabía, pero de alguna manera quiso adelantársele al Señor, ¿verdad? Dice: Señor, ¿cuántas veces? 7. Estoy siendo muy espléndido, ¿no crees? 7 veces. Siglo 22, y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Ya sacaron la cuenta? ¿Ya sacaron la cuenta? ¿Cuántas son? No se trata del resultado. Se trata de que son tantas que en el trayecto se pierde la cuenta. Se trata de que son tantas que en el trayecto se pierde la cuenta. A menos que traigan su libretita ahora en su teléfono, ¿verdad? Le van: ok, el hermano fulano de tal lleva 3. La hermana lleva 24. Mi esposa
Ya le pegó a las 400. A mi esposo le queda una, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de que son tantas que perdemos la cuenta. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios y Él nos ha perdonado a nosotros? Ya perdió. Lo bueno no es que nosotros hayamos perdido la cuenta, lo bueno es que Él, es más, ya dejó de contar porque estamos en Cristo Jesús. De eso es de lo que está hablando. Pedro le hace la pregunta, no, son 7 veces, Pedro, son 70 veces 7. Y me imagino que Pedro, siendo pescador, no era muy bueno para las matemáticas, se me hace que todo se lo dejaba a su hermano. Viendo lo que veo de Pedro, sí, empezó, ¿verdad? A ver, Juan, quítate los zapatos, préstame tus dedos. Y ha de haber dicho como los polivoces, ¿verdad? Como Chano y Chon. Ay, me estoy poniendo de edad, ¿verdad? Estoy viejo, pues ya que. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Entonces, de eso es de lo que se trata. Ahora, esta pregunta va más de acuerdo con los versículos que siguen al darnos la historia de los 2 deudores. Así es que la semana que entra vamos a comenzar con estas 2 preguntas y vamos a seguir con lo que sigue después de esto. Amén. Pero creo que lo que debemos aprender hoy es que el corazón de nuestro Señor, corazón de Dios, es que siempre se busque el perdón y la reconciliación en cualquier situación. Se me antoja muy interesante que después de hablar de la humildad, después de hablar del perdón, después de hablar de la reconciliación, etcétera, etcétera, ¿saben de qué habla? ¿Con qué comienza hablando el capítulo 19? Habla del divorcio. Entonces, está hablando de la humildad, está hablando de perdonar, está hablando de restaurar, está hablando de reconciliar, está hablando de las veces que se debe perdonar al hermano. Va a hablar acerca de cómo Dios nos perdonó a nosotros y cómo nosotros debemos perdonar a los demás. Y luego, a propósito, déjenme decirles algo acerca del divorcio. No quiero llegar al capítulo 19, ¿me dan permiso de brincármelo? Pero tenemos que. Pero de nuevo, creo que lo que podemos ver en este estudio de hoy es que el corazón de Dios es que siempre se busca el perdón y la reconciliación. Por eso eso fue lo que Él hizo con nosotros. Y ahorita rápidamente le voy a pedir a Karina y al grupo de alabanza que pase y vamos a participar de la comunión. Así es que ahorita tomen los elementos que recibieron al entrar. Sí. Tomen los elementos. Vamos a tomar la comunión así. Ahorita todos, y después de la comunión vamos a cantar un canto más y nos vamos a despedir, amén. Estos elementos que tienen en su mano representan el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan representa su cuerpo que fue partido por nosotros, que permitió que se partiera para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Él hasta ese extremo llegó, de permitir que su cuerpo fuera partido, molido, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Todos necesitamos perdón, pero también todos necesitamos otorgar perdón cuando es necesario. Y antes de preguntarnos si debemos de perdonar o no a la persona ofensora, debemos de pensar si nosotros merecemos perdón de Dios como gente que le ofendió en el pasado, gente que le ha ofendido, gente que continúa ofendiéndole a veces con la forma en la que nos expresamos, con la forma en la que hablamos, por las cosas que pensamos a veces acerca de algunos hermanos. Entonces, antes de tomar el pan, reflexionemos en lo que Él hizo por nosotros, entregando su cuerpo para lograr el perdón de nuestros pecados. Les doy unos momentos para que lo hagan.
la noche que el Señor fue traicionado, se reunió con sus discípulos en el aposento alto y celebró la Pascua. Y se nos dice que tomó el pan y lo partió y luego les dio a cada uno de ellos y les dijo: tomen, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hoy tomamos el pan recordando lo que Él hizo por nosotros. Amén. Tomen el pan. De igual manera tomó la copa, la levantó al cielo, dio gracias por ella y luego la pasó a cada uno de ellos y les dijo: tomen, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que hoy es derramada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Al tomar este jugo, recordemos que su sangre fue derramada para poder perdonar nuestros pecados, fue la paga por nuestro pecado. Y por medio de ella, Él hizo un pacto con Dios, de que todo aquel que en Él creyera no iba a morir, mas iba a tener vida eterna. ¿Lo cree usted? ¿Está convencido de ello en su corazón? Entonces tome el jugo que representa la sangre de Cristo. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, que hemos podido de nuevo acercarnos a tu altar y más que ello acercarnos a tu mesa. Te damos gracias, Señor, porque no importa cómo vengamos, tú siempre estás dispuesto a perdonar, tú siempre estás dispuesto a reconciliar, tú siempre estás dispuesto a recibir al corazón contrito y humillado. Ayúdanos a meditar en lo que hemos estudiado hoy en tu palabra. Si hubiera alguien que nos ha ofendido, danos la habilidad por tu Espíritu Santo de ir con Él, confrontarlo, confrontarla, buscar que las cosas se arreglen entre ellos y nosotros nada más, sin necesidad de que nadie más intervenga. Si nos encontramos en la segunda situación, Señor, ayúdanos a escoger personas que sabemos que son piadosas, misericordiosas y llenas de gracia, para ir a buscar reconciliarnos con el hermano o hermana. Señor, te pedimos que la misma misericordia que nosotros desearíamos recibir si estuviéramos en ese lugar, estemos dispuestos a dar. Que la misma gracia que sabemos que necesitamos, estemos dispuestos a manifestar, a mostrar. Que tu amor llene nuestro corazón de amor y que podamos ir a buscar, Señor, en amor, con la verdad, pero en amor, reconciliarnos con nuestro hermano o hermana. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Sigue enseñándonos, oh Dios. Sigue mostrándonos el camino, para que podamos peregrinar por esta vida, Señor, agradándote a ti en todo aspecto de ella. Bendice a tu pueblo, hoy y siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: